Doy gracias a todas las personas que han asistido, saludo a la autoridad, a nuestro decano, a los directores, a los invitados, que son Gonzalo y Marco, Gonzalo Polanco, que es de la Universidad de Chile, y Marco González, que representa a la AMICH. Hoy día nosotros, ¿cuál es el problema de la situación que nos encontramos? Queremos ver, digamos, dentro de esta situación, que es este estallido social que hemos tenido, tenemos que empezar a visualizar lo que es el Estado moderno y también visualizar lo que nosotros podríamos decir, cambiar lo que es la forma de la recaudación del Estado. Entonces, bajo esa línea, nosotros estamos trabajando en lo que equivale a este nuevo pacto social y en esto es necesario un nuevo pacto tributario. Primero, el 18 de octubre nosotros tuvimos el gran estallido, que fue lo que se llama estallido social. Pero el estallido social también tiene otra situación, que fue la ruptura del pacto. Y cuando se habla del pacto social, nosotros tenemos la ruptura, digamos, del ciudadano normal o la sociedad civil con los dirigentes. Esta situación, ¿qué es lo que ha producido? Las situaciones de descontento que hoy día se representan en la calle. Por otro lado, en el ámbito también impositivo, nosotros también tenemos un descontento. Tal vez por un lado ha estado encubierto, pero también existe un pacto. O sea, yo estoy de acuerdo con pagar una cantidad de tributo siempre que este pacto sea legítimo. O sea, que se cumpla la equidad tributaria. Sea horizontal, vertical, dependiendo de lo que corresponde a cada tributo. Si este pacto en este momento se encuentra débil debido a las situaciones que podemos nombrar, distintos casos donde se supone que el más poderoso no está pagando impuestos o tiene alguna posibilidad de tener mayores facilidades, justamente nos encontramos con un descontento en la clase media o en la clase menos desprotegida que por último está pagando el IVA. Entonces también existe un quiebre. Y el quiebre, y eso es una de las cosas que yo quiero establecer, uno de los puntos es el descontento de la clase media. El descontento de la clase media, si nosotros lo fuéramos viendo por tramo, la clase media está pagando impuestos, y el impuesto no es complementario. Y siempre dice, yo estoy pagando impuestos, pero por otro lado no recibo. Y si yo tengo una enfermedad, no recibo salud. Si yo tengo que mejorar la educación de mis hijos, que es lo que hago, golpeo la puerta del Estado y lo que tengo una educación, pero no de calidad. Entonces son situaciones que van aumentando y aumenta también el descontento dentro de la clase media. Uno de los factores que me tocó analizar justamente porque estaba viendo un paper y estaba trabajando en ese, antes de lo que fue el estallido social, fue justamente visualizar eso. O sea, hay un descontento generalizado bajo la premisa, yo quiero pagar impuestos, pero también quiero ver los beneficios de ese impuesto, o sea, una distribución de eso. Entonces, si nosotros queremos tener un nuevo pacto tributario, tenemos que estructurarlo de la siguiente manera. Nosotros nos encontramos con la creencia del antiguo sistema tributario, o el que está actual. ¿En qué se basa? Primero, que el empresario y el emprendedor son los que tienen que ser beneficiados. En el actual sistema tributario lo que tendríamos que fortalecer es la equidad impositiva. ¿Eso qué significa? Que los contribuyentes o pequeños contribuyentes estén de acuerdo con su pago, porque ellos también reciben algún beneficio, seguridad, una posibilidad, si están a punto de quebrar las pequeñas y medianas empresas, una posibilidad que ellos también puedan acceder a los recursos más baratos, etc. Entonces necesitamos equidad impositiva. Y si nosotros empezamos a hablar de equidad, podemos hablarla desde el punto de vista de equidad horizontal y vertical. Si hablamos en forma horizontal, si yo tengo un nivel de ingreso igual de una persona que se encuentra acá, esa persona tendría que pagar la misma tasa que yo en impuestos. Y vertical es que si somos distintos los rangos de ingresos, debería pagar una tasa distinta. Y aquí yo creo que se postuló y se produjo el primer problema de lo que hoy día tenemos,
que fue en los cambios tributarios del año 2014, donde se elimina el tramo más alto, que lo que significó que el porcentaje que correspondía a la tasa del 40% es eliminada, y fusionándolo con la tramo número 7, que generalmente corresponde a personas de clase media, pero profesionales con algún ingreso un poquito superior, pero esta situación se ve como descontento directamente de este grupo, debido a que las personas que estaban en el tramo 8 ganaban mucho dinero y tenían otras formas de ingreso, y generalmente estaban asociados a empresarios que tenían muchos recursos. Entonces se favoreció a este grupo en forma indirecta, y eso fue un trato que en ese momento lo solicitó la oposición para aprobar lo que era la reforma de financiamiento a la educación superior. Entonces, que hoy día el gobierno en ese momento hace un trato, y el trato fue que se eliminara y que se dividiera al 35, eliminando el tramo número 8. Si lo podemos ver acá en esta tabla, se ve en forma mucho mejor esta situación. Si nosotros nos fijamos en el último tramo, en el año 2013 correspondía al 40%, después el 40% continúa durante el 2014-2017, pero solamente para funcionarios del Estado. Y se elimina, y esa eliminación sí que significa que el 40% cae al 35%, desaparece ese porcentaje. Y eso significó un primer punto de equidad tributaria. ¿Y por qué es importante analizar el impuesto global complementario? Porque el impuesto global complementario es uno de los mejores impuestos que nosotros tenemos en el tema de ser progresivo, no regresivo. O sea, aquí estamos distribuyendo también los recursos que obtienen los distintos tramos dentro de la sociedad, las distintas clases. Y eso fue algo que aquí se vio afectado. Si lo vemos en porcentaje, el grupo que fue más dañado fue del tramo quinto al séptimo, los cuales sí tuvieron rebajas durante la misma ley, pero si lo comparamos con el tramo que gana más, se vieron igualados, pero ellos, la ventaja es que ellos tenían 2 o 3 puntos de factor de dilución versus el resto, que se encuentra, digamos, muy favorecido con 5 puntos en forma directa. Entonces, ¿cuál es la primera propuesta, que era lo que yo he estado trabajando últimamente? Es que hay que reponer el tramo 8. Eso sí estaba dentro de las políticas que habló el presidente Piñera hace poco. Pero esa situación fue cambiada cuando llegó y lo conversó, digamos, el grupo en el Parlamento, y lo que pasa es que ese tramo que correspondía a agregar al 40% los 8 millones se trasladó, y hoy día estamos con el 40% a las rentas superiores a los 12 millones. Entonces, nuevamente, algo que se dijo por cadena nacional, no se está cumpliendo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí hay una situación que yo siempre lo he evaluado. ¿Qué significa? Es que dentro de los 8 millones hasta 12 millones sigue un gran grupo de personas que podría pagar un poco más, una tasa mayor, y no lo está haciendo. Mi propuesta, la primera propuesta, es que se agregue el tramo 8, que sería de 8 a 12 millones, más que sería una tasa de 38.5, lo que equivale más o menos al beneficio que tenía el 40, que era disminuir algo, y luego, después de los 12 millones, aplicar el 40 que ellos estaban estableciendo. En el tercer punto, existe una idea que se está dando por algunos grupos de partidos políticos, es que aplicar un 50% de los ingresos, y eso corresponde a los ingresos superiores a los 16 millones. En lo cual, yo digo, hay que tener cuidado. Está bien aplicar impuestos, recuperar espacios, pero al mismo tiempo no podemos botar el centro, como hay un comentario. Entonces, si llegáramos a aplicar impuestos y crear un 10º tramo, ese 10º tramo que hay un grupo que lo está pidiendo, no tendría que superar el 44%, porque ahí mantenemos la equidad en porcentaje. ¿Ya? Y
Otra situación que se produjo fue que yo también hice este análisis en forma a nivel regional. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros nos encontramos en el año 2017, podemos ver que los ingresos renta y después el impuesto global complementario se distribuye de esa manera. Entonces nosotros podemos estimar lo siguiente. La posición por aporte del impuesto global complementario significa que la primera posición la asume la región metropolitana. Y si nosotros quisiéramos distribuir de forma equitativa los recursos y empezar a hacer inversiones dentro de las distintas regiones, nos encontraríamos que sí, la región metropolitana debería tener la primera posición en lo que es el índice de desarrollo humano. Y nos encontramos que el índice de desarrollo humano da una diferencia atroz. Entonces, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, el caso de la región de los lagos y la Araucanía y el Maule se ven muy perjudicadas. También pasa con Coquimbo y O'Higgins. Y lo que está sucediendo es que ellos están entregando gran cantidad de recursos. Ese recurso lo está entregando ¿quién? La persona trabajadora, la clase media. Son los tramos del cuarto al séptimo. Entonces, ¿qué es lo que quieren estas personas? Estas personas lo que quieren: educación, quieren salud de calidad, y al mismo tiempo se encuentran con que hay una diferencia abismal con la región metropolitana. Entonces ahí se encuentra una equidad, y esa equidad tiene que ir por la posición de distribución. ¿Ya? Pero ahí nos encontramos que hay un descontento. Por eso les hablaba que existe un descontento de la clase media. Esto ahora lo amplío. Este es un descontento que tiene que ver por regiones. Es más, este paper lo estaba haciendo, yo lo envié en marzo. Y la situación que yo estaba viendo era un descontento en Concepción. ¿Ya? Y yo quería pasar lo mismo que pasó años atrás, donde había corte de carretera, tal vez se cerraba o se sitiaba alguna ciudad. No lo vi directamente en la región metropolitana. Es más, el informe de antes de ayer del PNUD informa ahora por comuna. Y si ahora uno ve esta misma foto, pero por comuna, nos encontraríamos con esta misma situación y ahí nos daríamos cuenta por qué estalló esta situación en Santiago. Yo vuelvo a insistir, no estoy viendo el estallido social de quema de edificios, etcétera, sino lo que estoy viendo la clase media, por qué va y se lucha en contra, digamos, de lo que es el gobierno, diciendo también yo estoy dañado por el pacto social. Aquí se quebró el pacto social. Bueno, entonces aquí lo podemos ver y visualizar. Si tomamos 5, estas son las 5 mejores regiones, las más beneficiadas, las que tienen mejor índice, las que están en color azul. Y en color naranjo o rojo se encuentran 6 que están más dañadas. Y en el centro se encuentra la Araucanía. Y en eso es lo que nosotros tenemos que focalizarnos. O sea, no puede ser que los impuestos globales complementarios o alguna clase de impuestos esté siendo aportado, como lo que pasa con la Araucanía, que ocupa la posición número 6 dentro de los que está dando aporte, pero al mismo tiempo se encuentra en la última posición en lo que es el desarrollo humano. Cuando hablamos de desarrollo humano y el índice de desarrollo humano regional, hablamos de estos 3 puntos: salud, y que se mide años de vida potencialmente perdido, porque se asume la persona a los 90 años y ahí se ve la diferencia. Educación, tasas de asistencia anual y años de educación promedio. Y ahí también hay una situación. Ejemplo, si nosotros lo analizáramos, Aysén ha aumentado en este índice debido a que ellos tienen una nueva universidad. Y eso significa también que faltan colegios o estructuras de colegio y también universidades en regiones, o que se les dé alguna forma de digamos, acercarse a esos índices que se necesitan. Y lo mismo pasa con el ingreso. El porcentaje de la pobreza también, como aquí sucede en Santiago, también hay algunos sectores regionales donde también está incubado. Y esas personas siguen teniendo ingresos bajos toda su vida. Y ese es el problema, hay que romper eso. Porque el ingreso, pero el ingreso de hogar. Bueno, entonces, eso es la segunda situación que nosotros estábamos visualizando. Y la tercera viene siendo ver lo que es la modernización del IVA.
yo le llamo la modernización del IVA porque la idea del Estado era la modernización impositiva, pero no hablaron de IVA, hablaron solamente, se concentraron en lo que es la renta. Primero, partir votando las ideas. Es falso que no existe una idea de tener un IVA con distintas tasas, o sea, un diferenciado, porque el impuesto a los servicios digitales es un impuesto diferenciado cercano a la posición de lo que es el IVA, pero solamente que tiene un 10%. Entonces hay que partir de eso. Existen, y también en Chile están estos casos y estos ejemplos, no solamente en Europa. Segundo, existe una idea ortodoxa que, ejemplo, siempre hay un grupo de personas que lo defiende de la siguiente manera. El argumento es: el 20% de menores ingresos de los contribuyentes están aportando el 7% total del IVA recaudado. O sea, no nos daño mucho. Pero eso es falso. Como este impuesto no es progresivo, es regresivo, daña a las personas con menos recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué viene siendo? ¿Cuál podría ser la propuesta? Mi propuesta es directa al tema de los alimentos, a la educación y a los medicamentos, que sería que bajáramos el IVA hasta un 5%. ¿Qué es lo que significa? Estas personas en forma directa están obteniendo más recursos, porque hay un 14% que ellos no estarían gastando en este tema, sino que lo podrían gastar en otras situaciones. Tendría que aplicarse primero no a todos los alimentos saludables. ¿Y esto qué significa? Menos costo en enfermedades, obesidad, algunos cánceres. Y esto también está estudiado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se ha estudiado la enfermedad silenciosa, que lo estudió José Yáñez, que está mal escrito, de José Yáñez Alberti, ¿cuál es la situación? Que se ve que también hay un costo escondido que tiene el Estado, porque al final esta persona la pierde. ¿Por qué? Porque una amputación a los 50 años significa que es una persona que sale del ámbito del trabajo, pero por otro lado después también tiene que tener gastar muchos recursos en mantener a esta persona. Entonces, de este punto, lo primero que yo rescataría sería que a través de la etiqueta, que no es lo mejor, porque me gustaba el proyecto previo que era la etiqueta, pero que era un semáforo, que es mucho mejor que esto. Eso se ocupa en otros países, pero al final llegó a esto. Pero dar una posibilidad de que las mismas etiquetas que ya se ocuparlas, y solamente dar la disminución del IVA al 5% cuando se tenga una sola etiqueta. Y eso también nosotros tenemos la seguridad, porque la etiqueta existe en el Ministerio de Salud y una entidad que examina para que pueda lograrse la etiqueta. Por lo cual, sacamos del ámbito que lo van a sacar, una posición dentro de los políticos, sino que aquí ya no parte el Parlamento, sino que pasa a una entidad técnica especializada que podría ver esta situación de la salud realmente en el país. Entonces, eso sería una de las opciones que yo estaría como entregando. ¿Y cuál es la idea como general de las opciones que yo doy de cambio tributario y que podrían aportar a la situación que tenemos? Primero, como digo, disminuir el IVA. Pero ojo, no digo disminuir el IVA para perder ese recurso, sino que lo podemos recuperar a través del impuesto digital, el servicio digital, que más encima que los servicios digitales están dañando. ¿Y por qué digo dañando? Porque están dañando también, ejemplo en el caso del Uber, están dañando a los taxistas. Entonces, hasta que no se puedan convertir los taxistas también en cooperativas, como lo hacen en otros países, nosotros hoy día tenemos una cesantía oculta que está cubriendo a través de Uber. Y lo otro que yo haría, el aumento de impuestos personales. El aumento de impuestos personales sí todavía podemos hacer un esfuerzo. Y eso puede ser del tramo 6, 7, la recreación del 8, 9 y 10, o hasta el 8 que es la micropuerta. Entonces, eso es lo que yo quería poner en la primera exposición. Y ahora dejo al profesor Gonzalo Polanco, que es máster de London School y también es el director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gracias, Primero que todo quiero darle las gracias a la Universidad del Registrado, especialmente a Humberto por la invitación que me ha hecho.
y a todos los asistentes. Berto hizo una pregunta bien específica, que es la que a mí me gustaría, no sé si responder, pero al menos dar algunas luces, que es respecto a si se requiere un nuevo pacto tributario, así como el que se ha tenido en materia constitucional. Y para responderlo hay que ver si es que en realidad el sistema tributario tal cual lo tenemos hoy día responde a los objetivos que una persona pudiese pedir de un sistema tributario moderno. Aquí tenemos nosotros los objetivos de un sistema impositivo ideal. Quiero advertirles que esto es algunos de los objetivos que o se proponen de un sistema impositivo ideal. Normalmente lo que se pide a los sistemas impositivos es que cumplan muchas funciones. Yo, por ejemplo, no puse aquí estimular el crecimiento económico, pero también muchas personas dicen, oye, debería estimular razonablemente el crecimiento económico. De hecho, no puse aquí buscar y conseguir la paz mundial, porque también hay personas que piensan que el sistema tributario debería lograr muchas cosas. Un sistema tributario debería ser suficiente, que debería poder recaudar aquellos recursos que nosotros necesitamos para poder satisfacer las demandas de un Estado que cada vez es más grande. Debe ser justo o equitativo, tanto desde el punto de vista horizontal como vertical. Humberto ya en su muy buena exposición explicó a qué se refieren estas dos aristas. Debe ser neutro, porque las decisiones de los agentes económicos no deberían ser afectadas por aspectos tributarios. Si yo decido integrarme, que el panadero también venda harina, es una cosa que no debería depender de una decisión tributaria, sino que netamente de una decisión de eficiencia económica. Debe ser flexible, porque debería adaptarse a los cambios coyunturales de la economía. En este momento tenemos una economía que ha pegado un frenazo bastante fuerte, y en consecuencia lo que se está tratando de promover, y existe algún acuerdo en que deberíamos o irnos hacia una política un poco más keynesiana, ¿cierto?, de estimular la política fiscal. Bueno, el sistema tributario debería ser contribuyente a esto, o por lo menos no debería sabotear este objetivo. Debe ser simple, porque los contribuyentes deben entender el sistema, deben poder cumplir con los requerimientos de un sistema tributario sin tener que recurrir a una cara asesoría. Yo estoy viendo a la cara de algunos asesores que pueden cobrar bastante. Entonces, la pregunta es si nuestro sistema tributario hoy por hoy está cumpliendo estos requerimientos. Y yo les traje algunas medidas que son de carácter objetivo, que son de carácter de información pública. Algunas las hemos hecho nosotros, otras es fácil sacarlas de internet para ver qué tanto cumple. Respecto a la equidad, fíjense que este es un gráfico que es bastante conocido, que es el Gini. Como ustedes saben, el Gini es el índice de desigualdad o igualdad. El 0 es la máxima igualdad o una igualdad perfecta, y el 1 es la máxima desigualdad. Y aquí tenemos dos colores de barra. El azul marca el Gini antes de impuestos, perdón, el rojo marca el Gini antes de impuestos y transferencias, ¿ya? Y el azul marca el Gini después de impuestos y transferencias. Y lo que podemos ver, aquí está Chile, fíjense, con un Gini de 0,498. Lamentablemente no teníamos algunas cifras más actualizadas. Pero este Gini, si nosotros seguimos una vara, no es muy distinto, por ejemplo, que tiene Estados Unidos, no es muy distinto al que tiene Holanda, no es muy distinto al promedio de la OECD, no es muy distinto de países como, por ejemplo, que nosotros tendemos a admirar, que es de Alemania. Entonces, el nivel de desigualdad previo a que intervenga el Estado no es muy distinto. Pero ¿cuál es la diferencia? Después de impuestos, nuestro aumento, nuestro progreso en
disminuir la inequidad después de impuestos es bastante reducida en comparación nuevamente con países, por ejemplo, como Alemania, lo que tenía Irlanda, que es bastante dramático. Irlanda, fíjense cómo Irlanda disminuye de esto a esto. Ahora, para ser justo con el sistema tributario, esto frase después de impuestos tiene dos componentes. El primer componente son cómo nosotros estamos recaudando, es decir, si nosotros recaudamos más por un impuesto regresivo como el IVA, o a través de un impuesto progresivo como es el impuesto global complementario, y dice relación también con las transferencias, y ahí eso excede un poco el ámbito de la política tributaria y dice relación a cómo nosotros estamos gastando, ¿ya? El tema es que tenemos un debe ahí, tenemos un debe, el sistema tributario no está aportando mucho en cuanto a la disminución de la equidad. Otro tema vinculado con la disminución de equidad, porque aquí podríamos estar todo el día viendo gráficos, pero esto es lo relacionado con la tasa de evasión. Como ustedes saben, por razones metodológicas, la evasión se mide en cuanto a el IVA. Nosotros tuvimos cerca del año 2009-2010 un alza importante en las tasas de evasión del IVA y se han ido disminuyendo, pero esta disminución se ha ido haciendo un poco más horizontal, es decir, ha ido disminuyendo ha ido siendo más difícil disminuir cada día la evasión. Y esto dice relación con algo que es bastante lógico. Los primeros esfuerzos que tú haces de disminución de la evasión son tremendamente eficaces y ya después cada un punto porcentual cuesta mucho hacerlo. Pero uno podría decir, oye, mira, estamos reduciendo, 20% no parece tan bajo o tan mal. Bueno, pero comparémonos, porque nosotros normalmente nos comparamos con los países OECD. No les traje, para que no nos deprimiéramos, la comparación con los países OECD, pero fíjense con el ámbito local. Esto es un estudio que sacó hace pocos días la CEPAL. Fíjense la tasa de incumplimiento de Chile, que es de 20% del IVA en relación a otros países de nuestro continente. Argentina, que tiene muy mala fama, y nosotros los chilenos tenemos la tendencia a mirar los que son lados, así como los argentinos que no cumplen con su evasión. Bueno, tiene un porcentaje similar de Chile. Bueno, estamos relativamente bien en comparación con otros países, pero no estamos dentro de la primera categoría tampoco. Entonces, un sistema con esas tasas de evasión no debería categorizarse o calificarse como equitativo. Entonces, tenemos ya un tema o un punto, un objetivo de nuestro sistema tributario donde no se está cumpliendo el objetivo. Veamos el tema de la suficiencia. ¿Está realmente este sistema tributario aportando los recursos que nosotros necesitamos para financiar? Es difícil decirlo porque todos sabemos que van a venir más gastos y se ha anunciado ya que vamos a tener que hacer un esfuerzo de endeudarnos un poquito más para financiar estos gastos. Ahora, el tema es que, como se ha dicho, los gastos permanentes que estos mayores desembolsos significan, va a quedar la presentación disponible en todo caso, para que se la pueda mandar. Estos gastos que van a ser permanentes van a significar o van a requerir ingresos permanentes, estos tributarios. Ahora, ¿existe espacio para aumentar la carga tributaria? La cifra indica que sí. Chile en este momento, fíjense, tiene una carga tributaria como porcentaje del PIB del 20.2%, ¿ya? Que es una carga que está bastante baja en relación a países de la OECD. Y ahora, no traje el gráfico, pero ahí siempre el cambio que se dice es, sí, claro, como no vaya a comparar con países como Alemania, como Suecia, no, esta comparación es absurda. Lo cierto es que si uno hace la comparación con países que tenían el mismo PGB al momento que tiene Chile en la actualidad, ellos también tenían una carga tributaria un poco superior, algo así de 2 puntos.
Fíjense que hay algo interesante, ¿eh? ¿Se acuerdan de Irlanda? Irlanda que disminuía mucho el Gini, después de impuestos. Fíjense la carga tributaria que tiene Irlanda, tampoco es tan elevada. Así que ahí, ojo, no quiero decir yo que no se tenga que elevar la carga tributaria, lo que quiero decir yo es que es no solo elevar la carga tributaria, no, esto no se soluciona con solamente aumentar impuestos si nosotros no hacemos un esfuerzo muy importante en hacer más eficiente nuestro gasto. ¿Ya? Aquí tampoco traje el gráfico, pero hay cifras que indican que de esta diferencia del Gini que se hace después de impuestos, un cuarto correspondería a cómo se recauda y 3/4 corresponderían a las transferencias que hace el Estado. Y el Estado sistemáticamente ha sido poco eficiente en las transferencias que se hacen. Entonces, tenemos un sistema tributario que tampoco es suficiente. Aquí nuevamente traje la comparación respecto de otros países de Latinoamérica. Acá está Chile, ¿ya? Tampoco es un país que uno pudiese decir está sobre la media o el promedio de Latinoamérica, que tiene un promedio de 22,8 y Chile tiene acá un 20,2, ya como porcentaje del PIB. De modo que en el contexto latinoamericano tampoco somos el país que tiene la carga tributaria más importante como porcentaje del PIB. De modo que existe el espacio para aumentar la carga tributaria. Ahora, otra cosa es en qué le aumentamos la carga tributaria, porque uno podría decir, entonces subamos el impuesto a la empresa. O la otra alternativa sería decir, veamos qué es lo que pasa con el impuesto personal. Desde mi punto de vista, yo creo, y comparto con lo que dice Humberto, hay que hacer algo bastante fuerte con el impuesto global complementario, meterle cabeza a los tramos, porque tú mostraste un gráfico que es muy decidor, que es la comparación entre los países OECD y Chile respecto a qué es lo que más recauda, y nosotros estamos claramente al debe respecto del impuesto personal. Ahora, no es una decisión fácil de hacer, porque eso significaría, por ejemplo, hacer que personas que en este momento no tributan empezaran a tributar con impuesto global complementario, bajo la apuesta de que el Estado les va a devolver prestaciones por seguridad social. Ahora, eso es un supuesto, por lo menos decir, bastante, que mucha gente va a mostrar aprensión. Entonces, veamos un tercer objetivo, el de la simplicidad. Aquí yo les traje un índice de complejidad. Este no es un índice de simplicidad, es un índice de complejidad. ¿Qué es lo que significa? Que en la medida que tú salgas en los primeros lugares, eres una jurisdicción más compleja, y en la medida que estés en los últimos lugares, eres una jurisdicción más simple. Esto se hace en base a encuestas que se hacen con actores que están dedicados al cumplimiento tributario. ¿Cómo estamos en Chile? Bueno, Chile está relativamente bien, porque está en el lugar 35, no somos los países más complejos. Latinoamérica tiene el triste récord, que son países de cumplimiento tremendamente complejos. Brasil, como ustedes saben, llega a cumplir, claro, por el sistema de Estado. Entonces uno, cuando va a asesorar a algo a Brasil, primero tiene que verificar o estudiar cuál es la legislación específica de ese Estado. No está en Chile, pero podría estar mejor. Podría estar mejor, ¿por qué? Porque hay países, por ejemplo, como Canadá, que es una economía bastante más desarrollada, bastante más sofisticada, bastante más compleja, minera también, y que está en un grado de simplicidad del lugar número 80. ¿Ya? Entonces tenemos cosas que avanzar, pero uno podría decir, no está mal. Pero veamos un cuadro que muestra uno de los tantos indicadores que hay en cuanto a complejidad. Esto son las páginas del suplemento tributario, ¿ya? Y es
un cuadro que tiene una lógica. Si yo tengo que gastar mucho tiempo para saber cómo cumplir mi obligación tributaria una vez al año con el formulario 22, es porque el sistema está siendo más complejo. Fíjense que esto es una información que tenía Michel Llorada en un antiguo estudio del Servicio de Impuestos Internos. El año 1990 el suplemento tributario tenía 23 páginas netas de aviso. Yo no sé, bueno, aquí yo tengo más canas que muchos de ustedes, pero en ese tiempo el suplemento tributario venía con avisos publicitarios, entonces había que sacarlo, por eso se dice netas de insertos publicitarios. Ya se dejó de hacer este estudio y nosotros tomamos el estudio a partir del año 2010, me faltan actualizar las cifras. Fíjense cómo ha ido creciendo la complejidad, 14% el año 2011, aquí se pegó también un salto el año 2016, que es precisamente a propósito de la entrada en vigencia de la ley de reforma tributaria. Y por hoy, el año tributario 2018, el suplemento tributario tenía 897 páginas. 897 páginas. Es decir, le estamos pidiendo a un contribuyente que para cumplir adecuadamente sus obligaciones tributarias lea casi una Biblia. Y una Biblia que no es, digamos, no es con integrada de fácil lectura, es una cosa más o menos compleja. Entonces, estamos haciendo más complejo el sistema tributario. Entonces, hoy por hoy, fíjense que nuestra perspectiva es que el sistema tributario no está cumpliendo adecuadamente los objetivos de un buen sistema. Esta es una legislación que data de lo fundamental de la década del 70. Entonces, una buena pregunta es respecto del nuevo sistema o pacto tributario, si no valdría la pena tener una nueva casa. Si nuestro sistema tributario fuera una casa, podríamos decir que fue una casa construida en la década del 70. En esos tiempos la pareja recién se había casado, pensaba tener muchos hijos, entonces compró una casa de 3 pisos con muchas escaleras. Pero hoy por hoy estamos en el año 2019, esos hijos se fueron, ellos no necesitan una casa tan grande y necesitan una casa con muy pocas escaleras, una casa que sea relativamente simple, ¿ya? Por lo tanto, se requieren reformas estructurales. Y un caso paradigmático en ese sentido son los impuestos digitales. Fíjense que yo les enseño a mis alumnos el impuesto, o les hablo del impuesto de timbres y estampillas. Y los alumnos, que son todos millennials, dicen, ¿y estampillas, profe? ¿De qué se le coloca estampilla? Y uno le tiene que explicar por qué se utiliza estampilla. Lo que ellos están preguntando es, oye, si yo coloco una aplicación como Tinder, como Happen o aplicaciones virtuales, ¿cómo tributa eso? Y nuestro sistema tributario es absolutamente silente en cuanto a ese tipo de cosas. ¿Ya? En renta, por ejemplo, no hemos tenido una discusión seria acerca de la conveniencia o inconveniencia de desintegrar el sistema. En las últimas modernizaciones tributarias, esta última, lo que se dijo es totalmente integrado o parcialmente integrado. Pero uno plantea esto de desintegrar y es como una cosa terrible, digamos, siendo que la mayor parte de los países de OCDE tienen sistemas desintegrados y algunos que tuvieron un sistema integrado como Alemania se volvieron al sistema desintegrado. Hay que integrar más personas al pago de la renta, pero no es una decisión fácil porque parte de los países que tienen a un alto grupo de personas pagando rentas, eso lo hacen bajo el compromiso social de que van a recibir de vuelta mejores prestaciones sociales. Y esa segunda parte de nuestro compromiso social en Chile no se está cumpliendo. Por ejemplo, hay que ver el tema de la consolidación tributaria. En estos momentos se fiscaliza por ruta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se traspasan pérdidas de una persona a otra? En IVA, por ejemplo, reestructurar la definición de hecho grabado, eso dice en relación con la simplicidad. Digamos, cuando uno atiende a un extranjero y viene con una nueva operación y le pregunta si está grabado con IVA o no, hay que hacer un tremendo estudio acerca de la jurisprudencia que tiene el Servicio de Impuestos Internos respecto a esto. ¿Ya? Entonces, eso es, para no extendernos más, básicamente lo que nosotros pensamos que puede ser una buena respuesta acerca de si nosotros necesitamos o no un nuevo pacto. Desde mi punto de vista, si necesitamos un nuevo pacto, debemos hacer reformas estructurales.
Lo que no quiere decir ni estoy planteando subir impuestos ahora en esto mismo y que subir impuestos en marzo, pero uno podría pensar a mediano plazo ver una reforma a nuestro sistema impositivo que implique un aumento de la carga tributaria. Así es que eso súper atento a la pregunta de hoy y muchas gracias. Bueno, ahora nos dejo con Marco González y magíster en Psicología Social y presidente de la Asociación Nacional de Empleados de Servicios Internos. Y él nos va a hablar también de la propuesta que también ya tiene creada la tercera mesa. Buenos días, también es un agradecimiento a la Universidad del Portado de tener estos espacios de debate respecto a nuestro sistema tributario, debates que estaban bastante ausentes en el país. Los últimos debates nosotros los hemos sostenido en torno al proceso de reforma tributaria que impulsó el gobierno, de los cuales los trabajadores de impuestos internos hemos sido sumamente críticos desde un inicio porque a nuestro juicio atentaba sobre distintas bases de los cuales nosotros creemos que debiese avanzar el sistema tributario y que nosotros en este caso veíamos que se estaba regresando. Así es que bueno, felicitaciones en eso y esperamos también seguir contribuyendo al respecto. Quiero partir, la presentación que vamos a hacer ahora es parte de un conversatorio que nosotros hicimos hace muy poco tiempo en nuestra sede ubicada acá al lado, somos vecinos de nuestra universidad, donde invitamos distintos especialistas, tanto del mundo público como privado, para debatir sobre ideas de un nuevo pacto tributario para un nuevo pacto social. Así que parto, me atrevo yo de dar inmediatamente una respuesta a la invitación que nos hace la universidad, que nosotros estamos convencidos de que sí se necesita un nuevo pacto tributario. Así como el país se encuentra actualmente en un momento constituyente en el cual estamos debatiendo las bases de las reglas del juego que nos vamos a mover como sociedad, nosotros creemos que también necesitamos volver a discutir las bases del sistema tributario que va a permitir financiar efectivamente este nuevo pacto social. Y les muestro también acá este concepto de justicia fiscal para Chile, que es un concepto que estamos tratando de instalar desde hace un poquito más de un año, en el cual generamos educación fiscal y también tratamos de proponer distintas iniciativas de debate para incrementar lo que a nuestro juicio ocurre en Chile, que hay una profunda inequidad fiscal que estaría también detrás de este estallido social. Nuestro objetivo en este trabajo fue aportar con ideas, aportar con sugerencias para que los distintos actores las puedan analizar y someter al debate y finalmente tomar decisiones a partir de ellas. Lo hemos hecho con los actores sociales, participamos la semana pasada con la Mesa de Unidad Social donde le explicamos en detalle estos elementos. También participamos con un grupo de economistas que hizo una propuesta tributaria hace un par de semanas que también le hicimos conocer estos elementos. Se lo hemos hecho llegar a distintas autoridades y felices también de tener la oportunidad ahora de presentar estos mismos antecedentes a la academia para que también lo puedan someter a su análisis y discusión. Estas son propuestas de los trabajadores del Servicio de Impuestos Internos. Desde nuestras ambas asociaciones que se llaman ANEIS, en este caso que yo soy presidente, y las asociaciones fiscalizadores AFIT, y que lo trabajamos con una metodología que le denominamos cabildos tributarios, que básicamente fue trabajo con todas nuestras asambleas a lo largo del país, donde participaron más de 3.000 funcionarios. Les dimos un estándar de 7 preguntas tipo, las cuales finalmente nosotros sistematizamos, y lo que les voy a presentar ahora es el producto de este debate. A nosotros también nos dejó un muy buen sabor porque es el primer trabajo durante mucho tiempo que hacemos un ejercicio de democracia directa en este contexto compulsionado del país, que todos nuestros trabajadores a lo largo de Chile pudiesen sentarse de igual a igual a conversar y compartir propuestas. Nos dejó bastante sorprendidos también con la calidad de los representantes. Antes de hablar de las propuestas tributarias, quiero tomar un minuto para hablar de cuáles son juicio de nuestros trabajadores y trabajadoras las principales demandas que tienen la ciudadanía. Sabemos que no somos una muestra representativa tanto por nuestros ingresos, del lugar donde nosotros trabajamos, pero participamos de todo el país, y cuando uno ve los debates que se están dando en las distintas instancias y también la tónica de las agendas, hace mucho sentido. Acá presentamos una lista de los 12 temas que fueron más mencionados, al menos en 10 grupos de trabajo a lo largo del país, que después nosotros categorizamos. Y si uno puede ver lo que está acá, fundamentalmente, a juicio nuestro, la mitad de las personas señala de lo que se necesita en el país es contar con un sistema de seguridad social efectivo. Y fundamentalmente se compone de
sistema de pensiones, entonces tener la certeza que cuando yo termine mi vida laboral voy a tener condiciones de vida dignas a través de una pensión que me asegure no estar bajo la línea de pobreza, sino que efectivamente disfrutar mi jubilación, el jubileo como sea. Y para eso hay muchos cuestionamientos del sistema social, pero también un sistema de salud digno y un sistema de educación, que en el fondo estamos hablando de las prestaciones sociales que cada uno de los expositores que me antecedieron estaban señalando. También hablamos de condiciones económicas, que mi sueldo me garantice poder cubrir mis necesidades no solo básicas, sino que también de desarrollo. Y ahí un fuerte cuestionamiento tanto a los niveles de ingreso mínimo que existen en el país a través del salario, pero también al precio de los servicios básicos, tales como transporte u otros que durante las últimas décadas fueron privatizados en Chile y hemos visto un alza sostenida en torno a ello. En tercer lugar, se hace un cuestionamiento al sistema político actual. Pareciera ser que el sistema representativo está teniendo muchas fisuras que necesitan ser revisadas entre todos nosotros, y terminar con los abusos tanto corporativos como de las entidades públicas que a juicio de todas las personas ya no da más y efectivamente necesitamos avanzar en eso. La seguridad social tiene un costo altísimo a partir del punto de origen. Entonces, a partir de nuestro análisis es que ya el análisis de suficiencia no se da del sistema tributario. Recordemos de que la última reforma estaba pensada para poder financiar la educación pública y gratuita y de calidad en la educación superior, que ni siquiera alcanzó a implementarse en un 100% de lo que estábamos por la carga tributaria que apareció desde esa reforma. Entonces, si le agregamos todos estos componentes de seguridad social, claramente el déficit va a ser altísimo y se requiere aumentar significativamente la carga tributaria a nuestro juicio. Respecto a las propuestas, nosotros comenzamos a través de un diagnóstico. No me voy a agregar mucho acá, pero fundamentalmente a nuestro juicio, nuestro sistema es altamente complejo. Es muy difícil cumplir con las obligaciones tributarias, sobre todo en los segmentos de menores ingresos. Regresivo, porque tenemos una alta dependencia de IVA versus impuestos más progresivos como el banco complementario, tal como lo señalaba anteriormente. Inequitativo e injusto. También, bueno, eso ya está señalado, quiero fundamentalmente plantear en esto, complementando la presentación de mis antecesores. Nosotros creemos que el sistema tributario tiene muchas exenciones que están mal focalizadas. Actualmente, recuerdo nuestros análisis, como 10.500 millones de dólares al año que se destinan a exenciones tributarias de distinto tipo, de los cuales están concentradas en un 80% en altas empresas. Nosotros creemos que ahí hay un foco de desigualdad que debiese ser revisado y efectivamente focalizar en aquellos sectores que para nosotros creeríamos como país debiesen ser la prioridad, como por ejemplo las pymes y el desarrollo tecnológico del país. También tenemos deuda respecto al cumplimiento de normas internacionales. Nosotros sentimos que si seguimos en la senda de lo que había planteado el gobierno actual con su reforma tributaria, que estábamos cada vez acercándonos más a lo que se denomina una guarida fiscal, porque estamos también comprometidos con el cambio de concepto. No podemos hablar de paraísos fiscales, no puede haber un paraíso donde la gente luego pague poco impuestos. Esto es una guarida para refugiarse y pagar los menores impuestos posibles para el desarrollo de actividades económicas. También creemos que hay muchos problemas de la autonomía institucional. Necesitamos autoridades tributarias fuertes que tengan herramientas de fiscalización que garanticen un trato igualitario a todos los actores del mercado y no diferenciados como lo que ha pasado con el caso Pepsi y Sokimich, que para nosotros nos ha generado muchísimo daño en nuestra imagen institucional y también en la forma en que nosotros nos relacionamos con la ciudadanía. No dejo de hacer la analogía que en algún momento había un comercial de televisión donde decía bien impuestos internos y todos gritaban, rompían papeles, no sé si se recuerdan esa escena. Actualmente viene impuesto interno, ya, ¿qué quieren? Y los requisitos son cada vez más distintos, a propósito efectivamente de decisiones que nosotros cuestionamos de nuestras altas autoridades. También nos preocupa cómo ha ido cambiando la aceptación social de algunos impuestos, fundamentalmente el impuesto territorial para personas adultos mayores. Nos hacemos cargo de que hay varios elementos del sistema impositivo que actualmente no cuentan con la aceptación que tenían hace unos años atrás y que es una señal de alerta de que debiéramos nosotros replantear. También, y en el caso de los impuestos territoriales, nosotros creemos que el sistema de gestión actual de contribuciones a través de los municipios no aguanta más y eso debiese ser absolutamente internalizado por parte del impuesto interno.
En caso del servicio en particular, también nosotros nos hacemos cargo de las críticas. Compartimos de que tenemos un trato absolutamente inequitativo entre pequeños contribuyentes y grandes contribuyentes. Creemos que es absolutamente injusto que nosotros sancionemos doblemente a un contribuyente pequeño, tanto con multas y una clausura, pero que no hagamos lo mismo con grandes empresas. Alguna vez hemos clausurado a una gran empresa por incumplir su derecho tributario, no ha sido así. Entonces, también parte del cuestionamiento que estamos recibiendo tiene que ver con ese sentido. Que también las multas debiesen ser proporcionales al nivel de daño patrimonial que se hace a las familias. En fin, ahí hay varias propuestas que las vamos a ver. Hablamos de la autonomía institucional, pero también falta apoyo al contribuyente. Para nosotros no es extraño que se haya hecho una propuesta de un defensor del contribuyente, porque cuesta efectivamente moverse en este sistema tributario. Pero creemos que tiene que haber un defensor del contribuyente, no una superintendencia de impuestos internos que nos fiscalice a nosotros y que nos obstaculice nuestra acción fiscalizada. Entonces, pues, gran parte de nuestras observaciones ha ido en esa línea de, bueno, facilitemos, defendemos, copiemos buenas prácticas, pero no ese ejemplo que lo habían presentado hace poco. Y, bueno, también cuestionamientos de algunas acciones fiscalizadoras. Vamos a fiscalizar un bien una que el mes o alguna actividad de bomberos, entendemos que efectivamente nos crucifiquen en la plaza pública, porque son acciones que nosotros, si bien no estamos de acuerdo, estamos obligados a hacer tanto por la normativa tributaria como las políticas de gestión institucional. En concreto, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Por un lado, tener un nuevo proyecto de reforma tributaria, pero una reforma de verdad. Ya no hablar de la reforma que estaba presentando el gobierno hasta hace poco tiempo, sino que hablar de lo que actualmente necesita el país para poder financiar este conjunto de demandas que están debatiéndose por parte de la ciudadanía. También planteamos que debíamos focalizar las exenciones tributarias. Ahí hay un foco de recursos muy importantes que podríamos utilizar. También creemos que hay que pensar en nuevos beneficios tributarios en distintos ámbitos de la actividad económica, aumentar la autonomía de nuestras instituciones tributarias, no solo de impuestos internos, también de tesorería y de aduanas, porque también ellos han vivido procesos muy similares a los nuestros en otras materias propias que son de ellos, y el fortalecimiento del impuesto. Vamos a meter fundamentalmente en lo que es la reforma tributaria, donde nosotros abiertamente decimos que necesitamos plantearnos la necesidad de desintegrar el sistema. Si nosotros cargáramos, como corresponde, las actividades empresariales sin exenciones, tendríamos espacios para realizar distintos impuestos que actualmente están, y probablemente hacer bajas de tasas, incluso el impuesto corporativo. Porque una cosa es la tasa nominal que tenemos en cada una de las líneas impositivas, y otra cosa son las tasas efectivas, como bien señalaba Gonzalo, que actualmente estamos con una recaudación efectiva del 20% del PIB, cuando para el nivel de demandas que se están planteando debiésemos transitar ojalá hacia cifras cercanas al 30%, pero como es un incremento tan sustantivo, debiéramos plantearnos en el mediano plazo, incluso de unos 8 a 10 años, para poder alcanzar esas tasas. Pero si no avanzamos en esa diferenciación o en ese aumento del impuesto efectivo a la actividad económica, difícilmente vamos a poder dar las prestaciones sociales que el país requiere. Un tratamiento diferenciado para las pymes. También compartimos con la propuesta que hace Humberto respecto a tener un IVA diferenciado. Hoy la tecnología lo permite fácilmente, sin tener grandes costos que se planteaban anteriormente en términos de la dificultad. Impuesto a los altos patrimonios. Se necesita que efectivamente las personas de mayor ingreso y mayor recurso en el país tributen más. No creemos que eso sea vía la propuesta que actualmente está planteando el gobierno, ya que el patrimonio inmobiliario puede ser difícilmente disfrazado para sociedades de inversión, y no tendríamos en la práctica la capacidad de captación de nuevos recursos a través de esta propuesta son prácticamente nulas. Impuestos verdes, y fundamentalmente estamos ahí en lo más interesante. También creemos que se deben revisar las facultades de impuestos internos. Nosotros no creemos, como funcionarios, de que el control de la acción penal debiese estar exclusivamente radicado en el director. Los delitos son delitos y deben ser tratados como tales, y no compartimos esta lógica de que perdonemos algunos delitos a mayor recaudación, sino que los delitos debiesen tener un tratamiento tal cual, y que eso debiese ser, ojalá, derivado a la fiscalía. Tampoco creemos en la facultad de condonación de multas e intereses. Las multas son multas, el incumplimiento. Revisemos el monto de las multas.
sobre todo los intereses que estamos cobrando, porque ahí efectivamente nosotros mismos estamos dando un pésimo ejemplo para el país respecto a los intereses. Pero ojalá que no existan condonaciones. Y si estas se otorgan por un organismo recaudador, que en este caso es la Tesorería General de la República y el Impuestos Internos, así nos permitiría a nosotros concentrarnos en lo que nos corresponde, que es la fiscalización de los tributos. También creemos de que hay que, ojalá, instaurar los estándares BEPS en todas nuestras normas de fiscalización para evitar la degradación o dar las bases disponibles. Y tener más facultades, como por ejemplo la norma antielusiva. La norma española es una facultad de la administración tributaria que no está sujeta a una aprobación previa de tribunales y que puede ser después reclamable ante tribunales. En este caso, es un absurdo. Y aún así había pretensiones de seguir debilitándola, porque vemos nosotros una preocupación de que sectores importantes del país no quieren que efectivamente fiscalicemos. Sigamos en la senda de facilitación y no de la fiscalización. Pero esa senda, como bien ha mostrado Gonzalo, ya tocó su ciclo y nosotros no seguimos rebajando la evasión en IVA, pero hace mucho tiempo que dejamos de revisar o de estudiar o de estimar la evasión en renta, que efectivamente debiese ser nuestro foco más importante de recaudación, y es otra de las medidas que nosotros estamos planteando en la también limitar el uso de pérdidas de arrastre en términos temporales y una serie de medidas, pero fundamentalmente royalty de la minería, repensar estos impuestos y anticiparnos a un debate que se nos va a presentar de aquí a muy corto plazo. Los pactos de invariabilidad tributaria de las mineras comienzan a caducar en los próximos años. De aquí a 2 años vienen las primeras mineras donde ya se rompen estos plazos y debiésemos nosotros adelantarnos a esa discusión y asumirnos como un país minero que nuestros ingresos tienen que ser efectivamente concentrados en nuestras principales actividades, y ahí tenemos una oportunidad tremenda de avanzar. Respecto a las exenciones no las vamos a mirar, pero en detalle se las vamos a dejar acá, pero fundamentalmente estamos haciendo, revisemos cada una de estas, veamos sus pertinencias para nosotros, no nos cae en la cabeza que sigamos, por ejemplo, entregando este nivel de exenciones para las forestales que ya tienen un nivel de desarrollo y de madurez como industria, y podríamos perfectamente repensar todos estos ingresos o estas recaudaciones hacia sectores distintos de la economía. O sea, dejamos ahí, pero focalizar exenciones. Y en términos de nuevos beneficios, estamos de acuerdo con la gratuidad en contribuciones para los adultos mayores. Termina siendo un impuesto casi expropiatorio cuando tenemos el sistema de protección social que actualmente tenemos. Ojalá podamos efectivamente incentivar con mayor decisión las energías renovables. Estamos en el contexto de la COP25, éramos sede y hemos dado señales pobres a nuestros juicios en este tipo de materia. Ojalá también podamos avanzar en la devolución de gastos a los sectores medios en materia de protección social. Si es que no tenemos un sistema de protección social fuerte, podamos suplirlo a través de transferencia de los gastos que ellos están realizando. Hacernos cargo de las actividades sin fines de lucro, y esto también es muy importante, de que la liberación del IVA se le otorga a las grandes empresas solo cuando ellos paguen efectivamente a sus proveedores, que en este caso son pequeños y medianos empresarios que tienen que hacer ejercicios bancarios gigantescos para poder cumplir con nosotros con la obligación de IVA, porque ellos tienen que pagar en el momento de la emisión, pero tienen 30, 60 o hasta 90 días de desfase cuando reciben finalmente el pago por parte de la empresa, o incluso mucho más en algunos casos. Y en el caso de la implementación de la boleta electrónica, nosotros estamos de acuerdo, si esta es la evolución natural del sistema, pero necesitamos financiar esta implementación en el caso de los segmentos de micro y pequeños contribuyentes, porque efectivamente si no lo hacemos se va a constituir como una barrera de entrada a la formalización de sus actividades y vamos a acrecentar sin quererlo el mercado negro en el país. Y bueno, de acá está todo el tema de nuestras instituciones tributarias, pero fundamentalmente lo que queremos ahí es avanzar en autonomía. Autonomía. La semana pasada tuvimos nuevamente la noticia de que la familia del presidente habría hecho grandes inversiones en el extranjero a través de sociedades de inversión. ¿Cómo puede una institución cuyo alto directivo es nombrado efectivamente por la máxima autoridad del país fiscalizar a esta máxima autoridad? Lo que nosotros estamos tratando de propender es que para transformarnos en una autoridad tributaria
Ojalá que el sistema de elección de nuestra máxima autoridad le dé garantía a todo el mundo y hacemos acá una propuesta concreta, que este alto directivo sea designado por el Senado a través de una quina elaborada por el Servicio Civil, cosa que sean otros los actores los que están ahí interviniendo, y ojalá que su mandato sea por un periodo de 6 años, cosa de dar estabilidad a la gestión institucional y una señal de claridad y de permanencia de las políticas tributarias a todos los actores del mercado. Ahí fundamentalmente estamos en eso. No creemos que sean buenos ejemplos los formatos de autonomía actualmente vigentes en la Contraloría u otras instituciones, porque tienen más juicio de legalidad que en nuestro juicio son complejos. Pero con esta simple medida podríamos dar un salto cualitativo en materia de autonomía de nuestras instituciones. Y también, bueno, eliminar el secreto bancario de fines tributarios, que es esencial para poder hacer nuestro trabajo, pero fundamentalmente realizar la excepción que existe, la prohibición de los funcionarios de poder informar situaciones que tomen conocimiento que se alejen de la legalidad. En el fondo esto lo entendemos nosotros como una ley mordaza a los funcionarios tributarios, que si nosotros efectivamente pudiéramos establecer excepciones en casos muy justificados de delitos o de falta de la probidad, podríamos efectivamente aumentar los estándares de transparencia y claridad del sistema tributario en su conjunto. Y esos son modelos. Esos en el fondo son nuestras propuestas que esperamos efectivamente sirvan para complementar el debate de todos los actores que están acá presentes. Muchas gracias. Ahora, para la última parte de nuestro digamos, seminario, invitamos a una mesa a Gonzalo, a Marco, y yo voy a estar acá también en la mesa, para que podamos hablar de los puntos que nos quedan fuera de lo que hemos conversado, y que también nos puedan aportar, digamos, algunos comentarios o preguntas. Para comenzar esta pequeña mesa, quisiera llevar algunas cifras. Por ejemplo, el tema de las exenciones es importante debido a que existen 9.000 millones de dólares que se podrían recaudar. Entonces el tema de las exenciones, que lo hablaba Marco, que también es un tema que nosotros podríamos tocar, es importante de volver a repensar las exenciones y para qué fueron creadas y que día, como dijo también Gonzalo, la casa es distinta. Otro punto son las rentas presuntas. Las rentas presuntas hoy día, que fueron creadas para favorecer a alguna empresa específica en un momento X, hoy día no están cumpliendo esa labor. Ahora solamente el 5% de las personas con mayor recurso están ocupando las rentas presuntas. Y al mismo tiempo, ahí también hay cerca de 300 millones de dólares que se podrían recaudar. Otro tema era lo que se comentó, el 41% de los tributos son obtenidos a través de IVA, por lo cual hay que repensar, y era uno de los puntos que me tocó hablar, repensar para hablar de los impuestos personales. Otra cosa que ha estado dando vuelta es el aumentar al 30% los impuestos corporativos. Y por último, unos 1.800 millones que se podrían obtener con variaciones a lo que es el impuesto específico al diésel. Entonces, estos son números que nosotros después tal vez podríamos conversar, pero también yo quería hacer una pregunta para empezar como el debate. Primero, yo creo que una de las cosas esenciales que hoy día necesitamos es que si queremos cambiar a Chile y ser más igualitario, deberíamos pensar en lo que son las exenciones y las rentas presuntas, que son un daño, ya que al mismo tiempo vemos esta desigualdad que lo mostrábamos. Regiones son muy favorecidas y también personas y grupos son muy favorecidos mediante estas exenciones o rentas presuntas. Así que dejo el debate, le pregunto primero a Gonzalo y luego a Marco para que podríamos hablar de ese tema. Gracias, Humberto.
Yo estoy de acuerdo en que hay que hacer en este contexto de un nuevo pacto tributario una revisión completa y general de las exenciones. Y no es que no crea en absoluto en las exenciones, porque desde el punto de vista de la teoría económica, los impuestos deberían tener la menor cantidad de erosión posible. Yo creo que hay algunas que siempre van a estar presentes, pero si uno hace revisiones en este momento, se da cuenta que hay algunas que se pueden haber justificado en la década del 70 y que hoy por hoy no tienen mucho sentido, y otras que claramente están identificadas con grupos de presión. O sea, seamos súper claros, el tema de que el impuesto al diésel tenga una tasa más baja que el impuesto a las bencinas no tiene una justificación técnica. Todos sabemos que es por la presión de los camioneros, y que dicen que si es que se les quita esto, lo van a traspasar a precios. Habría que ver qué es lo que sucede, pero en realidad desde el punto de vista técnico no obedece a absolutamente nada. Yo quiero hacer referencia también a la presentación anterior, porque yo estoy de acuerdo con una gran cantidad de propuestas. Creo también que no solamente se tiene que revisar la legislación de fondo, sino que también la orgánica. En este momento tenemos un sistema tributario con un servicio de impuesto interno que no es independiente. Efectivamente hay un problema. No tengo claridad porque no he estudiado en profundidad el tema, no conozco experiencia comparada cuál es la mejor fórmula para la dirección. Hay otros que plantean tener un consejo tipo Banco Central. Yo creo que se puede estudiar, pero tenemos que pensar en el tema orgánico también, junto con el Servicio de Impuesto Interno, ver cuál es la relación de esta futura defensoría con el Servicio de Impuesto Interno. Yo estoy de acuerdo en que pueda existir una defensoría, pero, y se lo dije así a Hacienda, me parece que no es conveniente que haya una institución que, por ejemplo, tiene dentro de una de las facultades el sugerir o decirle al Servicio de Impuestos Internos que haga un sumario en contra de sus funcionarios, porque eso va a ser un caldo de cultivo para una pelea permanente al interior del Estado. No tiene mucho sentido. Hay que ver también qué es lo que pasa con Tesorería, con el Servicio Nacional de Aduana, porque hay algunas modificaciones que afectan el tema tributario no están aparadas o no cubren tampoco a aduana, y ver qué es lo que pasa con la justicia tributaria, porque en estos momentos la justicia tributaria, por ejemplo, tiene una segunda instancia no especializada. Resulta que en los casos que van en apelación se lleva la prueba a las cortes de apelaciones, pero la corte de apelaciones no tiene absolutamente ninguna persona que pueda realizar esa prueba, entonces es absolutamente inoficioso. Entonces, hay que ver esto como un fenómeno holístico en su conjunto para tener un sistema tributario que no sea eterno, porque no hay sistema eterno, pero que sí sea de largo plazo. En el caso de la pregunta de Humberto, a nosotros lo que más nos ha llamado la atención en estos meses de debate es la coincidencia de todos los actores respecto a revisar las exenciones tributarias. Creemos que este es un punto de acuerdo transversal de todos los actores tributarios y que debiéramos avanzar en esa línea. Entonces, solo yo creo que solo basta dar el paso siguiente de juntarnos con el de cifras, revisar y hacer propuestas. Es tanto así que en el acuerdo tributario que se firmó entre los senadores de la Comisión de Hacienda con el gobierno, comprometen esta revisión para los primeros meses del próximo año. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esa línea. Y desde nuestra óptica de trabajadores del Servicio de Impuestos Internos, la pregunta es, ahí también concordamos con Gonzalo, que ojalá tener las menores erosiones posibles a la base imponible, pero si las vamos a gestionar, que sean sobre algunas prioridades esenciales para el país. Ayuda geográfica, o sea, claramente las zonas francas en lugares extremos o de baja o de alta dificultad para poder vivir son mecanismos indispensables de ejercicio territorial.
pero en el ámbito económico debiéramos pensar muy bien cuáles van a ser los incentivos que va a poner el país, dónde queremos nosotros efectivamente desarrollar nuestras industrias o los sectores económicos productivos. Energías renovables es uno de ellos que claramente aparece en el debate, pero debiésemos nosotros seguir debatiendo. O sea, ¿vamos a seguir dando exenciones en algunos mercados que ya están maduros o vamos a tratar de invertir en ciencia y tecnología o en agregación de valor por parte de nuestras industrias locales? Yo creo que debe ser alguna de las claves que se utilicen cuando generemos ese debate de todos los actores. Bueno, ahora quería pasar a las preguntas, digamos, de las personas que nos están visitando. Humberto. Gonzalo, Mira, desde el punto de vista como del ciudadano a pie, está claro que nosotros los ciudadanos soportamos el gran peso de la carga tributaria. Entonces, ¿no crees tú que sería bueno gravar con un impuesto único a la empresa con respecto a las ganancias de capitales, sin crédito hacia el global complementario? Porque lo que ocurre ahí sería que efectivamente las empresas paguen con respecto a sus utilidades y sin crédito para sus socios, para no tener, digamos, esa exención o exención, digo, con respecto al global complementario. Entonces, esa es mi pregunta: ¿cómo tú ves si la economía se retrocede con respecto a esa carga impositiva traspasada a los empresarios o al 1% más rico de este país? Gracias por la pregunta. Yo vinculo derechamente esa pregunta a la integración o la desintegración del sistema. Yo creo que ya ha llegado el momento de discutirla. Si tú me preguntas mi preferencia personal, yo creo que nosotros deberíamos integrar la generalidad de los países OECD, que son los países con los que nos encanta compararnos, tienen sistemas desintegrados. Esto de la integración correspondió, no me gusta decir una moda porque suena banal, correspondió a una tendencia de la década de los 80, cuando se estableció, estaba muy en boga, pero los países fueron abandonando paulatinamente ese esquema porque las dificultades de los sistemas desintegrados finalmente se empezaron a establecer algunos remedios que permitieron disminuir bastante esas dificultades, de modo tal que y los sistemas integrados generan, además de la complejidad, el problema de que estas utilidades que supuestamente están en las empresas para ser reinvertidas no siempre se reinvierten y genera también muchos incentivos para que las personas saquen la plata pretendiendo no sacarla, que se han disminuido bastante porque se sacó el retiro para reinvertir, se sacó el fútbol en exceso, se sacaron una serie de cosas, pero siempre quedan algunos espacios. Yo te diría que a largo plazo nosotros vamos a transitar hacia un sistema desintegrado en donde el término crédito por impuestos de primera categoría pagado por la empresa no va a existir. Yo creo que eso es, no sé. Bueno, nosotros lo señalamos claramente. Para nosotros la idea es efectivamente transitar una desintegración completa del sistema y nos permitiría replantearnos en las distintas líneas impositivas que actualmente existen. La lógica es que sea lo más simple posible el sistema, lo más transparente, que tenga la mayor cantidad de aceptación social posible y que efectivamente contribuya a revertir las inequidades propias de nuestro país que se vienen arrastrando por distintas causas desde los orígenes de nuestra nación. Así es que eso, estamos absolutamente de acuerdo con un sistema desintegrado. Solamente para agregar, hay una de las cosas que me preocupa, que es la situación de cuando hablamos y empezamos a diferenciar entre empresas grandes y empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque el 27% de las empresas grandes, más una porción nomás que se utiliza como crédito, hoy día está afectando mucho. Pero ¿a quién está afectando? Son a los fondos de pensiones.
Y eso es un tema que también cabe lo que integrar o desintegrar el sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a las grandes empresas, están financiadas como promedio entre el 10 al 25%, las 10 más top, están financiadas con dinero de la AFP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ellas, cuando se hace distribución de utilidades y podría ganarse un delta, ese delta es afectado cada vez que se aumenta el impuesto a las grandes empresas. Entonces, el gran monto que se tiene hoy día acumulado en la AFP y que se transa en la bolsa o que se trabaja a través de acciones, está siendo afectado por un impuesto indirecto. Ese impuesto indirecto es dinero que le llega directamente al Estado, y también ahí tiene que ver con esta situación no más AFP, llegar a una situación de semi-integrados también, etcétera, lo que tiene que ver con los fondos de pensiones, y qué pasa por el dinero que se utiliza en las grandes empresas. Entonces también hay que revisar esa situación, cómo se financian las grandes empresas, porque si se hace a través de bonos no hay problema, porque el bono es un monto fijo, pero cuando entramos al tema de la acción y pasa a ser dueño o parte de dueño la AFP, tenemos otras cosas indirectas que ya no tienen que ver con tributo, pero sí tienen que ver con control, que es la asociación de AFP. Hoy día tiene la mayor cantidad de independientes, por lo cual se ha convertido en un gremio, en una institución que debería ser independiente. Hoy día no es independiente, porque está siendo dominada por la AFP. Entonces, hoy día no hay director independiente. Entonces son esas situaciones que van mucho más allá del tema de impuestos. Entonces cuando tengamos que hablar, tal vez tendríamos que ampliar el espectro. Sí, nosotros con las asociaciones de funcionarios hemos estado en distintas instancias de conversación con otros actores técnicos, academia, asesores, y en realidad todos hemos coincidido en que ya es tiempo de empezar a desintegrar el sistema, efectivamente, porque el problema es que las rentas personales no hagan aporte casi a la recaudación. Estaba porque las rentas personales del capital no están aportando nada, pero se les devuelve todo el impuesto corporativo. Entonces yo creo que ahí ya tenemos como un consenso para ir avanzando, no, como decía, no ahora al otro año, pero sí que vamos pensando en hacer eso. Y otro tema que me llamó la atención hace poco haber leído respecto a los tramos que habló Gonzalo, que efectivamente nosotros al parecer tenemos mal diseñados los tramos del complementario porque las tasas efectivas son muy bajas. Pero yo no soy partidaria de que se elimine el tramo exento, porque estamos hablando de que vaya a afectar a los asalariados. Los asalariados ganan muy poco, estamos pensando de que la mediana de salario de 500.000 pesos los va a hacer caer en la línea de pobreza. Entonces el otro día, no sé si ustedes han visto esa propuesta, leí a Ricardo Guerrero, ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, y él estudió el sistema de Australia y Irlanda, que son muy eficientes ambos, uno integrado y otro desintegrado, pero llamando a los tramos de global, de impuestos finales. Y decía que lo que él observó es que estos países tienen solo 3 tramos, entonces las tasas efectivas aumentan. Y no sé si, quería saber si ustedes habían visto alguna propuesta. A mí me hizo harto sentido, no la he estudiado, pero quizá por ahí habría que irse en vez de estar eliminando el tramo exento, que sería terrible para los asalariados, que ganan muy poca plata. Bueno, parto por mi opinión y
algo yo dije con el tema del 38%, 38.5% o llegar hasta el 44-45%. Pero hay que recordar también la historia. El tramo octavo, cuando sale la ley, era de 42% en algún momento. Entonces ha ido bajando hasta la brutalidad que ahora se eliminó y quedó en el 35%. Y lo mismo pasaron con los demás tramos. Y hay una situación bien grave, que es la clase media sí puede pagar un punto más o 2 puntos más, y eso es correcto, pero tiene que sentir que recibe un beneficio. Entonces ahí caemos de nuevo en la misma disyuntiva que tenemos hoy día. O sea, si no me dan seguridad, si no me están dando, digamos, los otros servicios, que son los servicios sociales, no están a mi disposición, hay muchas personas que sí estarían en contra de esa política. Yo lo he visto en otros países donde se cobra, no sé, a lo que es el tramo quinto, sexto de nosotros, se está cobrando el 40%. Entonces, claro, para ellos es lógico, pero ellos tienen educación de calidad, tienen salud, etc. Entonces, eso es. Y en los primeros tramos yo no estoy de acuerdo, ejemplo de la exención. O sea, está bien, el exento corresponde, ahí no puede agregarse, porque estaríamos destruyendo, digamos, a personas que ya tienen problemas de ingreso. Pero los puntos de arriba, yo creo que sí podríamos repensar las disminuciones de tasa que se han hecho en el tiempo. Y ahí con eso obtener un punto más, pero también tiene que ver con esta política redistributiva que no se ha hecho en el país. O sea, yo lo comenté y lo dejé también explícito cuando yo hice la presentación versus las regiones. O sea, nosotros, y es una situación que tal vez no es que sea dramático, pero si hubiera sido otro país y hubiéramos tenido más dispersos los ejércitos, nosotros en este momento estaríamos en guerra civil por esta situación. ¿Por qué? Porque no odiarían si supieran todos los beneficios que tiene, o el índice de desarrollo humano que tiene el centralismo de Chile. No conozco los casos específicos ni de Australia ni de Irlanda, pero sí algunas aproximaciones. Yo ni en el mediano ni en el corto plazo estoy de acuerdo en eliminar el tramo exento. Distinto es el análisis a largo plazo, porque lo que se ha estado pensando es implementar el impuesto negativo, es decir, que las personas efectivamente, inclusive en los más bajos tramos, paguen algo de impuesto, pero eso los países que lo tienen conlleva un supuesto súper fuerte, que es lo que hace complejo. Por eso no lo propongo ni al mediano ni al corto plazo, que es que tú vas a recibir de vuelta más transferencias del Estado y en consecuencia tú de todas formas te va a ser muy conveniente. Eso se ha hecho porque obliga a las personas a formalizarse, porque tú, en la medida que tú obligas a todo el mundo a presentar su declaración de renta, o que otra persona te presente la declaración de renta, que tenga contratos formales de trabajo, etcétera, te descuentan una tasa de impuestos, pero finalmente el Estado te la devuelve. Pero si tú me preguntas, hoy por hoy no es una propuesta que yo haría para marzo, porque creo que conlleva muchos supuestos anteriores. Lo que sí creo que hay que hacer es ir bajando, jugando al interior de los tramos entre el exento y el 40%, como para disminuir la cantidad de tramos que existen y que algunos de ellos empiezan a aportar un poco más. Me parece interesante lo que tú propusiste, Humberto, de que entre el 35 y el 40% haya un tramo intermedio de personas que yo creo que podrían hacer un esfuerzo superior. Ahora, por favor, miremos con cierta... porque tampoco es que vamos a juntar toda la plata que necesitamos solamente haciendo estos movimientos en el impuesto global complementario. Yo creo que hay otros sectores que disculpen la expresión, pero yo creo que han pasado un poco piola acá en esta discusión y pasaron un poco piola en la del 2014, que yo creo que pueden hacer un esfuerzo más importante para contribuir al país. Estoy hablando específicamente de la minería. Yo creo que el impuesto a la minería, el específico inclusive, todavía es bastante bajo, y eso yo lo sé, que hay
la experiencia comparada indica que hay países que tienen un impuesto más alto y las empresas mineras se quedan, así que hay que estudiar también esa parte. De las reflexiones de los panelistas, yo quisiera enfatizar en un punto que también se nos pasa desapercibido en este debate, que tiene que ver con la aceptación social de los impuestos. Cuando hablamos de los impuestos, de aumentar los tramos del lugar complementario, de reponer el 40%, estamos focalizando la carga, o sea, estamos pidiendo más carga a personas que tienen mayores ingresos. Pero son personas que, a diferencia del otro segmento que estábamos hablando, que no sienten una contraparte, tampoco ven un valor social en el pago de impuestos. Porque no tienen transferencias directas. Y yo creo que ahí también nos falta empezar a educar y socializar un poco. Lo que estamos viviendo hoy día como estallido social tiene que ver con los costos de la desigualdad. Un país que no tiene infraestructura pública no permite el emprendimiento, pero un país que pierde la paz social tiene costos económicos altísimos. O sea, en octubre la baja del IVA fue de 25% de recaudación. No imaginamos cuál fue el impacto de las ventas finales. Lo más probable es que en noviembre bajemos del 50% incluso. Hoy día venía escuchando en la radio de que la encuesta de expectativa económica habla de incluso un menos 4% de crecimiento de MASEC de noviembre, y que fue un costo que estaba fuera de todos los cálculos de todas las personas. O sea, no invertir en infraestructura, pero también en servicios sociales, nos está trayendo de vuelta un costo económico y que no estaba en los presupuestos de nadie. Entonces yo lo pondría nuevamente ahí. O sea, yo creo que lo que está pasando hoy día en Chile nos permite graficar nuevamente a todos los actores económicos, decir, mira, cuando usted invierte en su país, cuando usted paga tributo, está también invirtiendo en la estabilidad del escenario económico en el que usted se va a desarrollar, que se va a proyectar, y yo creo que ese es el gran capital que está perdiendo Chile hoy día. Y si no somos capaces de sentarnos a la mesa y ponernos de acuerdo en estos contextos generales, lo más probable que ocurra es que a mitad del próximo año no vamos a tener un escenario aún más deplorable del que tenemos hoy día. Vuelvo a decir que si uno mira la escena chilena, nosotros vemos con preocupación de que no vamos a tener una solución a este conflicto durante este mes. Yo creo que es más probable que no tengamos solución a este conflicto y tengamos un escenario del 2020 de un país absolutamente convulsionado, probablemente con expectativas económicas aún más bajas de las que actualmente ya se han reconocido por parte de las autoridades. Entonces, yo creo que los mecanismos pueden variar. El tema de fondo es cuánto es lo que necesita Chile para poder efectivamente salir sustentablemente de esta coyuntura y proyectarse nuevamente en el tiempo. Hacer reformas tributarias o cambios en el aire sin tener claro cuánto es lo que vamos a requerir es un error que podríamos eventualmente pagar muy caro como país si es que no lo hacemos. Entonces yo, concordando con la lectura de los panelistas, hago esta observación más a priori, cómo volvemos nuevamente a plantearles el debate a los actores económicos de decir, mira, este es el sistema tributario que Chile necesita o la recaudación que necesitamos, y pongámonos de acuerdo en las formas. Yo creo que ser dogmáticos en los instrumentos no tiene mucho sentido. Si estamos de acuerdo en los objetivos generales, todo lo demás podemos ir jugando y efectivamente podemos generar recetas copiando distintos elementos, pero también de otros países que han tenido éxito, pero también recetas que probablemente pueden ser propias y que no necesariamente se han instalado en otras latitudes. Buenos días. En realidad, dos consultas. Una, ¿cómo compatibilizar la reestructuración de los tramos en el caso rural complementario si hoy día en la práctica podríamos considerar que todo ciudadano, trabajador, ya sea del ámbito del Código del Trabajo o honorario, desde la base ya está pagando un 19% que se subdivide en un 12% promedio para AFP, que es la futura pensión, y un 7% para salud en definitiva? Entonces, cuando hoy día, yo sé, en términos tributarios estrictos, de acuerdo a la política tributaria y a lo que define la ley, existe una exención, pero en la práctica eso no es real. En la práctica no está, porque yo las retribuciones de pensiones y de salud las tengo que traer a partir de mi propio pago.
Entonces creo que eso le agrega un plus adicional, una dificultad adicional, perdón, a este análisis de cómo reestructuro los diferentes tramos en el rural complementario. Ahí me pregunto en definitiva, ¿cómo me complica la existencia de este 19% en esta reestructuración de los diferentes tramos? Un poco a Gonzalo, en la pregunta en definitiva. Y en cuanto a Marcos, la pregunta siguiente es, poco se habló, y haciendo un pequeño ejercicio histórico, llevamos 2 años de implementación de la reforma tributaria. En estricto llevamos AT18 y AT19. El global complementario se bajó del 40 al 35% porque claramente se generó un espacio de desintegración del sistema, del 100% al 65%, el conocido vulgarmente como 14B. La pregunta es, ¿poca información existe si realmente generó mayor recaudación o no la generó? ¿Cuál es la información que ustedes tienen al respecto, en definitiva? Vamos a tener 2 preguntas más para que tenga alguien de acá. La casa. Como estamos en un ambiente universitario, entre pregunta y reflexión, y no necesariamente para contestarla realmente. Lo que no escucho en la presentación y en el debate en general es sobre transparencia. O sea, es válido que yo sepa, por ejemplo, cuáles son sus ingresos, cuánto pagan impuestos, y si los ciudadanos supiéramos eso, a lo mejor necesitaríamos menos control, menos costo, etcétera, etcétera. De hecho, se plantea que si viviéramos un ambiente de confianza, las empresas casi no necesitarían administración o muy barata, si es que hubiésemos transparencia. Ese es un tema. ¿Es un derecho o no es un derecho saber cuánto gana el presidente o yo mismo? Usted, el señor que está opinando, ¿desde dónde habla? Y el segundo punto es, ¿quién discute sobre tributación? ¿Discute la elite? Nosotros somos parte de ella en cierto sentido, o nos vamos al populismo y que la gente decida. ¿Quién determina? ¿Y en qué grado deberá ser uno u otro? ¿Cómo se le consulta al ciudadano? ¿Qué tipo de impuestos quiere? Mire, señores, nosotros no queremos impuestos. Me puse cero. O mire, en realidad queremos que nos suban a todo el impuesto del 100%, y no solo a los ricos, sino también a los pobres. Eso echo de menos la consulta. Por ejemplo, aquí el IVA era un 15%, se subió como un 20% más otros impuestos, y nos prometieron a los ciudadanos, y ahí a lo mejor viene el enojo, que era transitorio y que después nos lo iban a bajar. Y yo todavía estoy esperando que a lo mejor me lo devuelven con retroactivo, ¿no? ¿Y por qué no pensar casi en innovación? Yo trabajo en temas de innovación, entonces, ¿por qué no pensar más disruptivamente si uno baja la tributación del 19 al 10? Ejemplo nomás. Más gente pagando más impuestos, menos impuestos, recauda más. En el caso del IVA, que es el 50% de la recaudación. Y la última consulta que yo hice en algunos grupos que discutían esta reforma, yo preguntaba sobre IVA, y me decían, no, si esto es el impuesto a los ricos. ¿Y por qué el IVA? ¿Por qué no lo tocamos? No, es que este es más fácil de recaudar, me dijeron. Pero que usted tiene una propuesta social de esto, no es que... Y después, yo, como un colega mío, después termina de tesorero general de la República, entonces era comprensible el interés que había detrás de esa propuesta. Eso lo dice Harvard. Vea quién está detrás de la propuesta que se hace. Y lo último que sí, esa es una preocupación dura. Da lo mismo el sistema tributario. Dime, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿qué país quieres? Que nosotros queremos un país menos desarrollado y de menos PIB. Y pongamos números, en nuestro PIB 350.000 millones de dólares.
Si queremos ser desarrollados, se estima que debemos llegar a la cola de los más, a unos 300, a los 700.000 millones de dólares. Y si fuéramos más optimistas, a los 1.000 millones, y estaríamos y eso en un horizonte a 10, a 9 años, 10 años se planteó. Y eso requiere tasas de crecimiento sobre el 5%, 6-7%. Entonces, ¿cuál es el punto? Eso lo hacemos con la vieja economía, extractiva, pescado, cobre, y está bien, y seguimos, tenemos que seguir ordenando esas vacas, pero la nueva economía va para otro lado. Entonces, este sistema tributario actual, nosotros hablamos de neoforma tributaria en el grupo en que estamos, para salir de más distribuido, menos distribuido, que peguemos a los ricos, que no. Es decir, ¿cómo sacamos de los espacios de comunidad a las viejas industrias para que grupos económicos, etcétera, vayan a la nueva economía, de la cual nos estamos quedando abiertamente fuera? Y por lo tanto, da lo mismo el sistema tributario si la base va a disminuir porque vamos a caer en nuestro PIB porque nos salimos de la economía moderna. Ese era el último punto, pero además me queda la duda, yo no sé cuánto impuesto, y yo no soy experto tributario, tengo título de contador, pero no ejerzo la operacional. Yo no sé cuánto impuesto paga YouTube en Chile, yo no sé cuánto impuesto paga Google, no sé cuánto paga Face. Y son casi del porte de un país, entonces... Bueno, yo tampoco soy experto tributario, si voy a comentar desde una perspectiva general. Han habido propuestas sobre un IVA diferenciado. No ha sido lo único, Humberto. El ministro Briones hace un tiempo sacó el típico ejemplo o contraargumento de beneficiar al rico que compra baguette al disminuir el precio de la barraqueta que compra la persona de menores ingresos. Pero también el expresidente Lagos planteó la alternativa de devolver el IVA a los aumentos de menores ingresos. Me gustaría saber la opinión del panel al respecto. Y también incluso juntando con algunas ideas que ustedes dan, ¿qué tan viable podría ser eventualmente usar los recursos de eliminar exenciones y rentas presuntas como una forma de financiar una iniciativa de ese tipo, con un impacto aparentemente en principio interesante en términos de redistribución? Primero partiría Marco. Ok. Quiero comenzar con la reflexión sobre la participación en el debate tributario. Eso ha sido una máxima para nosotros como trabajadores del servicio de impuestos internos, que no estamos de acuerdo de que esto sea un debate exclusivo de los especialistas o técnicos expertos en la materia. Esto tiene tantos impactos en la vida de todos los ciudadanos que debiese tener estándares democráticos y estándares ciudadanos, y es por eso que hicimos esta famosa campaña Que no te pasen gato por liebre, que está en todas las redes sociales, donde hemos tratado de bajar a lo más simple posible las claves del debate para que la gente tenga posición y pueda efectivamente incidir en la toma de decisiones. Creemos que ahí estamos al debe. Nos falta educación fiscal, nos falta educación cívica en distintas, retomar la educación cívica en las escuelas, pero el debate tributario debiese ser efectivamente democratizado en nuestro país y estamos tratando de colaborar en eso. El tiempo nos dirá si es que lo estamos aceptando o no, pero por lo menos estamos haciendo un esfuerzo en esa materia. Respecto a la transparencia, claro, estamos absolutamente de acuerdo. Fíjate que nosotros, como funcionarios públicos, lo vivimos en carne propia. Desde hace años que nos publican nuestros sueldos, un tiempo nos publican incluso con nuestro rol. Nos provocó escozor, incomodidad en algún momento, pero bueno, o sea, mientras más transparentes sean los distintos sistemas en que estamos, más herramientas tienen los distintos actores de primero incluirse en el debate, segundo incidir en él, pero también de ejercer control ciudadano, que en el fondo es hacia donde está transitando no solo nuestra sociedad, sino que todos los países de Occidente. Respecto a la pregunta de la recaudación de la reforma, no hemos hecho estudios específicos para poder darte el dato concreto, pero hace muy poco tiempo, hace un par de meses, si no me equivoco, cuando la tesorería informa la recaudación del ejercicio tributario del año anterior,
por primera vez la recaudación de renta en muchos años supera la recaudación del IVA. Entonces, hay un impacto concreto y que señala que la reforma del 2014 estaba bien diseñada en términos de objetivos generales, que fue engorrosa y que ha sido un dolor de cabeza para todos los actores y nadie lo discute. Pero ahí volvemos también a otro elemento que hemos discutido, que fíjate que en esa oportunidad, teniendo mayoría el gobierno de Michelle Bachelet, optó por la lógica de generar un acuerdo transversal de todos los actores políticos para no enfrentar el escenario que estamos actualmente enfrentando, de tener cambios tributarios permanentes todos los gobiernos. O sea, transformar la política tributaria en política contingente o en política de gobierno es uno de los principales errores que ha ocurrido en los últimos años. Nosotros creemos que ojalá lo saquemos de la política contingente, tengamos un gran debate y nos proyectemos a 10, 20 años, porque es la forma que vamos a generar estabilidad. No estamos tomando posición por uno o por otro, pero en el fondo queremos reflejar ahí que los objetivos centrales de esa reforma estaban bien inspirados, pero lo que finalmente se terminó cocinando en el Senado fue lo que terminó complejizando la propuesta y haciéndolo más difícil en su implementación, pero fueron los mismos argumentos utilizados por el actual gobierno para decir que necesitábamos una nueva reforma, cuando fueron ellos mismos los que plantearon los mecanismos que actualmente estaban presentados. Para este debate seguimos contigo. Más que preguntarnos sobre instrumentos concretos, lo que deberíamos partir nosotros señalando es qué país queremos, hacia dónde queremos llegar. Yo recuerdo en algún momento cuando el expresidente Lagos decía que alcanzáramos el desarrollo en el Bicentenario. Después hubo, en el primer gobierno de Piñera, otro compromiso de alcanzar el desarrollo, no me acuerdo en qué año estábamos, 2020. Sí, el próximo año, o sea, en estricto rigor, el próximo año debemos ser desarrollados, alcanzar el desarrollo. Pero ¿qué ocurre? Que no estamos transitando hacia allá. Porque eso no es un debate del tema tributario, es un debate respecto al sistema de desarrollo o el modelo económico de Chile, donde hace muchos años se viene constatando por parte de todos los actores de que la capacidad de crecimiento está estancada, que está decayendo y que necesitamos replantearlo. Y un ejemplo práctico de eso es efectivamente cómo nos hemos anticipado al desarrollo de las nuevas tecnologías. No estamos. O sea, si hacemos ahora el impuesto a las economías digitales, nos vamos a poner al día en una materia donde el resto del mundo no lo ha hecho. También celebramos de que haya cambiado de un impuesto específico a un IVA abiertamente en las mismas condiciones que el resto de la economía. Pero, por ejemplo, tenemos una potencialidad tremenda en energías no renovables. O sea, nuestro desierto en el norte es un tremendo campo fértil de inversión donde todavía no hemos puesto los incentivos suficientes. Y a su vez, ¿cuáles son las potenciales ventajas comparativas de Chile? Yo creo que esa es parte del debate que nosotros no... Porque claramente esto de ser solamente exportador de materias primas y una plataforma comercial ya para Latinoamérica creo que ya tocó su techo y varios actores han señalado en eso. Respecto al tema del IVA diferenciado, es súper factible financiarlo a través de la revisión de exenciones. Respecto a la pregunta si devolver o bajar abiertamente, ambas son factibles, pero a nuestro juicio la idea es avanzar en simpleza y para la gente es mucho más simple tener el IVA diferenciado en el momento de la compra. Y es más, hay otros países donde tú cuando compras aparece la boleta cuánto estás pagando de IVA, porque entonces eso también sería otra medida de transparencia para que cada vez que tú haces una operación puedas visualizar cuánto del aporte que tú estás haciendo va directamente al arca fiscal y cuánto va al comercio que tú le estás comprando, que creemos que también serían ser medidas que con la boleta electrónica serían muy fáciles de implementar, solo faltaría hacer un par de desarrollos, pero está al alcance de las posibilidades que tenemos nosotros como institución. A ver, respecto, en primer lugar, de tu pregunta, yo te diría que el sistema tributario no es una isla respecto de los otros temáticas que están dando vuelta. Entonces, la solución a lo que tú planteas respecto de este 19% que es cotización, no se puede resolver desde la vereda tributaria, sino que el sistema tributario considerar qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer. Si tú me preguntas, yo creo que la reforma al sistema previsional, específicamente el de pensiones, no va a tener una
salida pronta. Yo no soy particularmente optimista, en consecuencia yo lo que haría es proceder a una modificación de los tramos del impuesto global complementario, considerando que la situación de nuestra cotización previsional va a ser así por mucho tiempo más, ¿ya? Y es muy buena tu pregunta porque, cuidado, yo mostré algunas cifras respecto de cargas tributarias, pero recuerda siempre que la carga tributaria chilena no incluye cotizaciones de previsión social. Las otras sí, en consecuencia siempre se hace el ajuste. Nuestra carga tributaria es un poco mentirosa, porque considera solamente impuestos, no estas cotizaciones. Respecto de lo que planteaban en cuanto a la transparencia, yo lo que te diría es que tenemos que avanzar definitivamente en eso. Ya se ha avanzado respecto a los funcionarios públicos. Respecto de los privados depende un poco lo que los privados quieran decir, pero estos avances se dan porque los mismos personas que supuestamente podrían verse perjudicados con esta transparencia se dan cuenta que no están tan perjudicados, sino que por el contrario les beneficia, porque por ejemplo hay muchas empresas a las que se les imputa, oye, que tú no pagas impuestos. Entonces, si es que existiera esta transparencia, ellos podrían tener un argumento y decir, mira, esto es público, yo pagué estos impuestos. De hecho, en las sociedades anónimas abiertas, aquellas que publican sus estados, su estado financiero, se debería saber, todo el mundo debería conocerlo. Yo creo que se debe avanzar en esto. El debate tributario no puede ser un debate exclusivamente técnico, porque el sistema tributario tiene que tener una característica que es más vinculada a la ciencia política, que es la legitimidad, es decir, el apoyo que las personas le dan. Yo pago mis impuestos pensando que efectivamente el resto de las personas también hacen lo mismo y juntos contribuimos a tener un mejor país. Eso es muy profundo, parte de la base de que al momento de hacer cualquier reforma tributaria se han escuchado a ciertos actores sociales, y parte también de una educación. Yo encuentro bastante lamentable que en Chile no se repliquen experiencias, por ejemplo, la que tenemos en Japón, en donde al niño desde muy pequeño le dicen, mira, parte de lo que tú recibes se va a ir a un chanchito, a un fondo común, y esto es para financiar y tal cosa. Lo encuentro lamentable que en Chile no lo hagamos. Hubo una experiencia, ¿se acuerdan en Chile? La tomboleta. Sí. ¿Se acuerdan de la tomboleta? Que la tomboleta, a pesar de que, claro, se dio un contexto distinto, etcétera, pero le creó conciencia a las personas de que estaban pagando impuestos. Desde ese punto de vista, a mí todo este tipo de medidas en donde se explicite que la persona está pagando impuestos, me parece que va en la dirección correcta. Respecto al IVA diferenciado, yo, para serte franco, como soy muy académico para mis cosas, me gusta tomar una decisión o formarme una opinión una vez visto los estudios, y en realidad no tengo una opinión formada respecto de qué tan diferente, o sea, qué tan conveniente podría ser o no. Estoy súper abierto a escuchar en consecuencia argumentos. Lo que sí, hay algunas cosas que sí que considerar. Primero que todo, que Chile tuvo impuestos diferenciados. El IVA nació con algunas diferenciaciones para servicios básicos, y la experiencia no resultó. Ahora, eso de que no haya resultado no es un argumento súper concluyente, porque en definitiva esto fue el año 74-76. La economía cambió, las posibilidades de fiscalización han cambiado, etc. Sí tengo algunas aprensiones respecto, o creo que deberíamos ser muy cuidadosos con las expectativas que se crean en torno a este mecanismo del IVA diferenciado, porque hay personas que dicen, oye, mira, vamos a proponer un IVA diferenciado hacia los medicamentos, por ejemplo el 5%, entonces las personas tienden a pensar que inmediatamente el medicamento va a bajar en ese diferencial, y que en consecuencia va a bajar un tanto por ciento inmediatamente. Y eso no es así. Piensa que el medicamento normalmente es un mercado sumamente inelástico. Estamos en una facultad de economía, así que yo tengo claro que todo el mundo maneja el concepto.
es un mercado súper inelástico. Yo tengo que comprar el medicamento sí o sí. Es un mercado tremendamente concentrado. Son 3 farmacias, bueno, 4, pero pensemos que yo creo que hasta el doctor Sime está medio metido en el negocio. Son 4 grandes cadenas de farmacias y re pocos laboratorios. En consecuencia, lo que indica en general los estudios es que parte de este menor IVA debería ir a mayor ganancia de las empresas. Entonces yo creo que hay algo que hacer previamente a interviniendo el mercado de los medicamentos. Entonces a mí me dicen, oye, IVA diferenciado en los medicamentos, estoy dispuesto a estudiarlo, pero siempre yo te voy a preguntar, ¿y qué otra medida vas a tomar? Porque si tú me dices que la única medida es el IVA diferenciado en los medicamentos, yo te digo, nos quedamos cortos. No va a bajar de manera sustancial, porque tenemos que cumplir 2 requisitos que para mí son sustanciales. Yo estoy dispuesto a apoyar una medida de ese estilo en la medida que a mí me comprueben que va a haber una baja sustancial, porque si baja en 100 pesos un medicamento de 20 lucas no tiene ningún sentido, y en segundo lugar de manera permanente, no en forma transitoria. Eso. Bueno, yo parto por la transparencia. O sea, hay muchas situaciones que hay que transparentar. O sea, no solamente los sueldos, no solamente la visión general de lo que son los ingresos del país. Y en eso también es las situaciones que hemos tenido con todos los escándalos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. O sea, eso es porque existen algunas instituciones donde se tiene tan resguardado lo que son los secretos y el movimiento de dinero que al mismo tiempo ellos mismos no se vigilan. Y eso es un tema global. Entonces, podría existir que algunas personas sí tuvieran acceso, principalmente, ejemplo, el Servicio de Puesto Interno debería tener acceso a esa posibilidad porque ellos están fiscalizando. O sea, de partida, si hablamos de transparencia, ellos no lo tienen y lo deberían tener. Entonces también eso es como cambiar el foco. O sea, yo prefiero que me revise un fiscalizador mi sueldo y que él me vigile o dice, oye, ¿y esto que ganó? ¿Por qué lo ganó? Que lo tenga dispuesto en todas las redes, porque también hay un tema. Hoy día estamos muy complicados en esta situación. Entonces van a haber funas sobre personas, y ya han ocurrido en algunas universidades que no quiero nombrar, donde ganan 30 millones o 25 millones algunos, digamos, académicos. ¿Ya? No lo voy a decir. ¿Ya? Entonces, ejemplo, lo primero que hay que visualizar. Lo segundo, quiero entrar al tema del impuesto del IVA. Ejemplo diferenciado, yo digo las 3 opciones, porque lo he visto afuera, el medicamento, etcétera. Pero sí, estoy de acuerdo, el mercado del medicamento acá no está abierto. O sea, ejemplo, yo no puedo ir a comprar vitamina C al supermercado. En otros países eso es normal. Entonces se divide cuáles son los medicamentos. Y, ejemplo, el tema de los alimentos, yo digo que vamos fácil. Partamos por el tema de la alimentación y a través de como yo lo dije, la etiqueta. Eso ya lo tenemos. Entonces sabemos cuáles son los que podrían hacer. Y eso está en la propuesta. Ahora, la propuesta que hizo el expresidente, encuentro que tiene un error. Fundamentalmente porque estamos hablando de algunas instituciones como Carabineros y hablando de derechos humanos. Ahora ese problema de derechos humanos se lo traspasamos al Servicio de Puesto Interno si se cumple esa normativa que dijo el presidente, que es devolución del IVA. Entonces, la señora Juanita, que es una persona que ya tiene su año, jubilada, van a ir todos sus sobrinos y primos y van a comprar con su RUT. Y se le va a doler una cantidad de dinero. Y después van a decir, para eso está el Servicio de Puesto Interno, vaya a multar a la señora Juanita, una persona de 80 años, y van a salir todas las situaciones de que estamos violando los derechos humanos. Entonces, aumentamos los costos y destruimos una institución que ya tiene algunos problemas, por caso Johnson, etcétera, que ya la han golpeado mucho, que es el Servicio de Puesto Interno. Entonces, esa idea para mí es desechable, así, de tajante. Y en el caso de lo negativo que encuentra el ministro en su momento, el motivo de que yo le esté dando a la persona que tenga más o que tenga menos, cuando tiene que ver con el punto que yo más hablo, el tema de alimentos, el alimento saludable y ahí bajar el IVA, ejemplo, si es por salud
o por alguna situación como ejemplo el impuesto cero al libro o más bajo, justamente yo estoy entregando educación, salud, y esos son bienes básicos. Entonces cuando yo hablo de bienes básicos, si se lo voy a dar a alguien de la dehesa o a alguien de la Pintana, no tengo que tener diferenciación, después se devuelve en la sociedad. Entonces ahí él no lo calcula así, entonces dice la marraqueta versus el baguero. Bueno, eso es su punto de vista y eso se ha comprobado afuera y casi todos terminan comiendo el pan intermedio y masa madre porque es más sana. Y entonces también hay que darle esa receta al ministro. El impuesto a los extranjeros. Yo le llamo así el impuesto a los extranjeros y algo se está golpeando con el impuesto de los servicios digitales. El impuesto a los servicios digitales es justamente golpear eso. Uber y digamos Netflix, etcétera, son ellos pagan impuestos en su país y más encima un impuesto de cerca del 10%. Entonces ahí nosotros nos encontramos con una situación. Nosotros estamos subvencionando a otros países. Entonces si al cobrar impuestos nosotros vamos a restringirlo. Ahora, ¿cómo cobramos impuestos? Porque también vamos a cobrar impuesto a la renta o le vamos a cobrar impuesto al IVA. El IVA va a golpear a las personas. Entonces también ahí hay que volver a ver esa situación, hay que abrirla. Y lo otro, que retomando esa misma situación, nosotros siempre también no hemos creído que somos país de pasada por la droga y de algunas otras situaciones. Y a mí me preocupa la visión tan poco estratégica como ejemplo eliminar a los contadores. ¿Y qué es lo que pasa? Tanto los contadores como también el Servicio de Impuesto Interno, que controlan el sistema, yo veo que hay muchas situaciones actuales donde se está haciendo el lavado de dinero, y lo digo en forma directa. Y eso también, cuando yo estoy bajando o estoy haciendo algunas exenciones, que ejemplo, dar el 1% directo de una rebaja a X monto, y se puede dar para que se cree en esa empresa solamente con una visión de lavado de dinero. Entonces hay que revisar esa situación y también eso va en el tema de transparencia y fortalecer lo que es el Servicio de Impuesto Interno. Creo que esos serían los puntos que me estaban pidiendo abordar. Así que les agradezco por esto y con esto estaríamos cerrando, digamos, el seminario y esperando que exista un nuevo pacto tributario dentro del nuevo pacto social que se está buscando. Muchas gracias.